Estás escuchando el podcast Vívelo con Sentido, episodio 47, la ansiedad social. Somos Nadia y Marisol Sáenz. Hemos creado este espacio con la finalidad de aportar algo a esta humanidad. Trabajar en la posibilidad de ser feliz. Inspirarte de algún modo para aclarar tu mente. Y que cada situación que experimentes la vivas con sentido. ¡Ay! Hola consentidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, como cada miércoles. Me toca presentar el podcast, qué casualidad, ¿verdad? Espero que todos se encuentren muy bien. Les mando un saludo y un abrazo súper fuerte, porque sé que los que están aquí son constantes, les está sirviendo la información, están compartiendo y bueno, ese es un gusto enorme. Mi nombre es Marisol Sáenz, les presento a Nadia Sáenz. Hola. Juntas somos hermanitas y hacemos este proyecto con todo nuestro amor, como siempre se los decimos. No dejen de compartirnos, de darnos like, de suscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy es nuestro último episodio antes de estas 2 semanas de descanso. Recuerden, la próxima semana no va a haber episodio, pero quiero que disfruten este, que es el episodio número 47, donde vamos a tener un tema también muy interesante y también muy controversial. Híjole, yo creo que todos hemos padecido algunos síntomas y bueno, pues se trata de la ansiedad social. ¿Qué es la ansiedad social? Y para ello vamos a comenzar con una definición. ¿Verdad, hermana? Pues sí, bueno, pero antes de empezar con esta definición, yo los quiero saludar con sentidos y me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos. A lo mejor lo ven mañana en el estreno, porque justo estamos grabando un día antes del estreno del episodio 47. Y la verdad es que, bueno, yo me siento con el corazón rebosante de alegría porque justamente hoy en la mañana me salió el recuerdo de hace un año de cuando estaba yo editando el primer episodio y la verdad es que pues sí, como les digo, me llena de alegría, me llena de felicidad. A lo mejor ahorita no tenemos muchas vistas, no sé por qué razón. Ustedes saben más que nosotros en eso, pero bueno, pues al final yo confío en que sea en el estreno o sea en una retransmisión o sea en no sé, cuando ustedes quieran volver a ver este episodio, pues ahí esté y les sirva para algo en el momento en que les tenga que servir o que lo compartan para que le llegue a la persona indicada, como siempre les digo, porque justo este podcast se hizo para vivir con sentido, por eso el nombre, ¿no? Vívelo con sentido y lo único que queremos es que les llegue al corazón, que podamos aportar algo a la humanidad para que puedan vivir la vida con sentido. Pues muchas gracias, hermanita, por esa presentación tan romántica. Como siempre somos unas cursis, pero pues nos queremos mucho. ¿Qué les podemos decir? La verdad es que yo creo que tanto Mari como yo nos sentimos muy afortunadas de tenernos en la vida, porque pues uno elige a su familia y nosotros venimos como lucecitas, angelitos a escoger esta familia y pues en realidad cuando yo la vi, pues dije, pues, sí me cae bien como hermana, sí la voy a escoger. Y entonces ya llegué yo, pum, y me estacioné y ya ahí me quedé. Y entonces este es el resultado de estos 42 años que ya me aventé, porque claro, la semana pasada fue mi cumpleaños. Y entonces pues también me siento muy agradecida por eso, por estos 42 años. Y que este podcast pues es uno de los sueños en estos 42 años. Así que si tú tienes las ganas de hacer algo y no te has atrevido, no importa la edad que tengas, atrévete a hacerlo. Y así, no importa la edad que tengas, atrévete a hacer lo que nunca es tarde, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con este tema que la verdad es que a mí se me hace un tema súper interesante, hermana, porque yo creo que la mayoría de la gente lo sufre y no lo sabe, empezando por Así ahí. es. A lo mejor en diferente dimensión o en diferente nivel, pero, ay, perdón, es que me dio una comezón en la ceja y bueno. Hay que bañarse, ¿eh? No, se me cae el maquillaje. Qué asco. No es cierto, ¿cómo creen? Sí me desmaquillo siempre, siempre y me baño todos los días. Y entonces, a veces siento que todos lo tenemos en diferentes niveles, pero hay personas a las que les da mucho más grave y entonces es cuando empezamos en esta etapa preocupante y por eso es que estamos aquí hoy hablando de este tema que creo que sería muy padre que ustedes
escucharan este podcast, nos vieran y lo compartieran, porque de verdad que pasa más seguido de lo que creemos. Y entonces voy a empezar con esta definición de lo que es la ansiedad social, que también es llamada fobia social. Ajá. Y no es más que un miedo excesivo, durable, en una relación con otras personas, ajá, y corresponde al miedo intenso y persistente del juicio del otro en toda situación en que uno es escuchado u observado, ya sea para un solo individuo, varios o un público entero. La fobia o ansiedad social se traduce por una ansiedad real que paraliza, ¿no? Y pues bueno, le afecta alrededor del 2.6% de la población en general, porque fíjense, o sea, el 2.6% la padece, por eso les digo que sí está cañón, y es más frecuente en mujeres que en hombres. Sí, estamos más Este, locas nosotras. pues mira, no sé si estamos más locas, pero más bien como nosotras creo que somos mucho más conscientes, como analizamos más las cosas, más bien creo que va por ahí esta cuestión, que si no lo sabemos controlar, de pronto te causa como, ay, no, y si esto, y si el otro, y si no sé qué, ¿no? Te empieza a Como que entrar esa ansiedad. cargamos más con todas Ajá. las situaciones, ¿no? Yo creo que más bien va por ahí con este perfil de una mujer, en donde analizamos más, y porque así nos han educado, ¿eh? Porque tenemos que ser más minuciosas, tenemos que ser más detallistas, tenemos que ser, o sea, como que sí tiene que ver esa cuestión, ¿no? Y bueno, eh, pues les voy a decir algunos síntomas de esta enfermedad o de este padecimiento, ¿no? Yo le llamaría padecimiento, Trastorno mental. bueno, trastorno mental, que, híjole, son un montón de cosas y cuando nosotros estábamos investigando, de pronto empiezas a relacionar a gente que conoces, incluso nosotras mismas, ¿no? Incluso nosotras mismas en alguna cuestión así de chino, ay, sí, yo tenía miedo cuando tal cosa, ¿no? O sí, yo para relajarme un poquito, antes de decir un discurso, me eché un caballito de tequila, ¿no? Bueno, eso no es cierto, ¿no? Porque yo trabajo en una escuela y ahí no me dejan meter alcohol, pero y lo que hacía pues era echarme una canción antes de empezar el show y ya con eso me relajaba. Pero pero pues sí, los síntomas es tener esta conciencia excesiva y ansiedad por situaciones sociales cotidianas. Preocupación, bueno, por ejemplo, conciencia excesiva y ansiedad por situaciones sociales cotidianas. A mí me da pavor pensar que una persona, o sea, no puedo creer cómo una persona pueda tener esta conciencia excesiva diario, o sea, diario, ¿no? Así de, o sea, que esté atada a una situación que le cause esa ansiedad y que es diario, ¿no? Entonces es un desgaste emocional muy cañón. Ahorita vamos a ver como qué situaciones, ¿no? Porque es una preocupación intensa por días, por semanas o meses antes de un evento que ni siquiera ha ocurrido, ¿no? Yo a veces que les digo así a amigos, así les digo, es que no futures, porque te estás preocupando de algo que no ha pasado, pero tú ya estás, y si esto, y si el otro, ay no, pero es que no sé qué, pero es que si llega y me ve y me dice, ¿no? Entonces, uno, eso es parte de esta ansiedad social, ¿no? En donde cada día, semana, mes, no sé qué, estás futureando, ¿no? Y estás ahí teniendo esta preocupación intensa y es cuando viene ahí como que el desgaste. Miren, María se está volviendo loca porque ya está viendo hacia el techo. Es que, ¿qué crees? Que como hay mucho sol ahorita donde estoy, Ah, vi como sombras a través de la cortina ya. y dije que allá afuera hay un árbol, salió la señora a tender la ropa, a quitarle el tendedero, o sea, me quedé Ahorita le vamos pensando. a dar un tratamiento porque sí está medio mal. Pero bueno, también fíjense, otro de los síntomas de esta ansiedad social son los pensamientos intrusivos sobre cosas que causan ansiedad, que tiene que ver con esta parte que ni siquiera te ha sucedido o que ni siquiera has visto a la persona o que ni siquiera te has parado en ese lugar, pero ya estás así estás pensando en que, es que, ¿qué tal si veo a mi exnovio en la fiesta y me trata mal? Y entonces todo el tiempo estás ahí negativo, porque además son pensamientos intrusivos. O sea, están coartando, más bien están cortando totalmente tu tranquilidad, porque todo el tiempo estás en esa conciencia excesiva. O sea, si ven como que uno se deriva del otro, del otro, del otro, del otro, y así. Entonces,
llegas a los miedos extremos, ¿no? Esa es una parte también de los síntomas, los miedos extremos a muchas cosas. Y bueno, pues estos miedos de los que mencionaba son estos miedos extremos, uno, a ser observado o a ser juzgado por otros, y también a actuar de formas que puedan, o sea, en donde te puedas sentir humillado, ajá. Y además también te causa mucho miedo el que otros te perciban esta parte nerviosa, ¿no? O sea, que estás nervioso, da muchísimo miedo. Permanecer quieto y en silencio o escondido en el fondo para pasar desapercibido. Yo conozco un montón de gente que hace eso. Y a mí me pasa mucho en la escuela con mis alumnos, que Claro. llegan y se sientan hasta atrás. Hay unos que es porque son unos relajientos y pues no quieren ser, no quieren llamar la atención, pero hay unos que de verdad lo hacen porque sienten este miedo a ser observados, ¿no? Entonces sí está como este tipo de, o sea, hay que estar como muy atentos, que no es solamente timidez, sino que es esta ansiedad social. Entonces, bueno, ahorita Mari nos va a complementar estos síntomas, que la verdad es que a mí me parecen muy buenos que los tengamos bien presentes, porque como les decía en un principio, a veces pensamos que por ser un trastorno lo sufre muy poca gente, pero no, es mucha gente la que lo sufre. Entonces, Mari, te cedo la palabra. Ok, bueno, para empezar, este tipo de trastornos, o bueno, la ansiedad social, se genera eh, casi siempre en la adolescencia, ajá, pero también hay casos en la niñez, ¿no? O hay otros casos que se desarrollan ya en tu vida adulta, ajá. Ujú. Entonces, es muy importante como identificarlos, estar al pendiente de nuestros adolescentes para poderlos ayudar a salir de esa etapa, porque la ansiedad social puede ser temporal, pero también puede quedarse toda la vida. Ajá. Y obviamente, bueno, pues existe un tratamiento con un profesional. Claro. De manera general, como tú nos decías, hermana, pues es un miedo excesivo a situaciones con demasiado estrés, por este temor a ser juzgado, por pasar vergüenza o por sufrir algún tipo de humillación, ¿no? Y reaccionar también como para ofender a alguien más. Y tengo síntomas ya más específicos, Ujú. como, bueno, como decíamos, el temor a situaciones donde puedes ser juzgado, me imagino yo, me quedé pensando, bueno, ¿como cuál, no? Pues como cuando te toca hacer equipo en la escuela, ya el nivel que sea, primaria, secundaria, universidad, y pues resulta que todos bien chuchos, dijeron, yo hago la lámina, yo hago la investigación, yo hago esto, y a ti te toca exponer. Y entonces eso genera una cierta ansiedad. Hay quien sí está preparado para hablar en público, hay quien no. Y típico, cuando vas a la escuela, ¿no? Cuando somos estudiantes, somos terribles, Ujú. porque típico que te buchean, te avientan algo, se ríen de ti, todos en silencio y de repente ahí, si a ti se te ocurrió hacer una pausa porque se quedó tu mente en blanco, alguien grita, no se lo sabe, no sé, o sea, cosas así, ¿no? ¿A Ajá. poco no? ¿A Sí, poco sí, no? sí. Y esos son el tipo de situaciones que te provocan como, pues este cierto miedito, esta ansiedad. Hay una angustia por sentirte avergonzado, lo que les estoy comentando, un temor intenso a interactuar o hablar con extraños. Esto me suena más bien a cuando vas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y me hizo recordar una vez que yo fui a una entrevista al Tecnológico de Monterrey. Ujú. Estaba muy joven, la verdad estaba muy joven, no recuerdo ni siquiera exactamente cuántos años tenía, pero mi sueño siempre fue entrar al Tecnológico de Monterrey, como fuera, ya fuera de estudiante o como empleada. Ujú. Estaban buscando a un maestro de matemáticas y yo la verdad era muy buena en matemáticas, pero Ujú. no soy buena para enseñar, o en aquella época no era buena para enseñar, y menos matemáticas. Entonces tenía yo que entender primero mi método, porque en la Claro. entrevista se sentaban enfrente de ti 3 personas que sí eran maestros, ¿no? Y a los que tú les tenías que explicar. Y obviamente, pues no me quedé, ¿no? O sea, obviamente mi pánico hizo que mi método se Ajá. fuera a la basura porque mi mente se quedó en blanco. Esa es una situación. Y aparte,
tenía que explicar solo a 3 personas que nunca había visto en mi vida, que lejos de darte confianza, te da temor y nervio, porque lo que quieres es ser aceptado, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de eso. Eh, temor a tener síntomas físicos, y hace un rato te decía, aunque suene chistoso, que pueden causarte incomodidad, como, pues uno, te pones rojo, ¿no? Otro, hay algunos que empiezan a sudar así la gota gorda, que tienes 20 años y pareces menopáusica, ¿no? Y pues Ujú. resulta que no. Sí, sudas hasta frío, Así es. ¿no? Te Ajá. tiembla el cuerpo o la voz, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión, quizá pasé a exponer y mis hojas me hacían así, ¿no? Se me Tú. movía, Ajá. Ajá, ajá. se movían mis hojas. Este, o la voz, bueno, como les decía en el episodio pasado, a mí me da pánico escénico y hasta que agarro confianza me deja de temblar la voz, pero que si veían el primer episodio donde participé contigo, bueno, tú Ah, puedes notar que me temblaba todo. bueno, sí, sí te temblaba. Dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirte avergonzado. Esto me suena un poco, también tiene que ver, yo creo, con la autoestima, ¿no? Cuando tú crees que el otro es mejor que tú, es más inteligente, es más poderoso, tiene mayor jerarquía, eh, puede darte ese temor de, chin, ¿qué tal si digo algo y pues me va a descalificar, me va a decir que estoy mal? Ujú. Tiene mucho que ver con la autoestima y bueno, lo vamos a ver quizá un poquito más adelante, pero bueno, también es ese miedo y por eso hasta dejas de hablar, ya mejor no participas, ¿no? Entras a la reunión del trabajo y estás como muestra, nada más, Claro. porque nadie nota que estás ahí, porque no participas, no haces sugerencias, no niegas nada, Ujú. estás ahí llenando un lugar nada más, ¿no? Evita situaciones donde puedes ser el centro de atención. Lo que te decía también hace un rato, entras al cine cuando ya empezó la película, ¿no? Ya lleva 10 minutos empezada y resulta que, pues, tienes que pedir permiso para pasar en la fila porque te tocó en el asiento del medio. ¿Qué Ujú. pasa? Toda la atención se concentra en ti. Tienes ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad que te da miedo. Por ejemplo, yo recordaba, tú sabes que estuve durante muchos años en juicios legales por lo de, Ujú, ujú. primero por el fallecimiento de Paco y luego por lo de la venta de una propiedad, chalala, chalala. Ujú. Bueno, yo ya moría de ansiedad antes de saber que tenía que ir a los juzgados a alguna junta, puta, Sí. no, o sea, es horrible, horrible. Sí, me daba pavor. Yo ya estaba como predispuesta a la situación. Esa situación me trajo muchísimos problemas, sobre todo emocionales, y sí, ya vivía en una constante ansiedad. Soportar una situación social con ansiedad o miedo intenso es otro de los síntomas, como este que Ajá. les acabo de decir. O después de una situación social, analizar tu desempeño e identificar fallas en tus interacciones. Como por ejemplo, también vas a una entrevista de trabajo, la desarrollas, como yo se los estaba diciendo, y resulta que cuando salí, evidentemente analicé cómo me había ido y dije, o sea, por supuesto no me van a dar la chamba, ¿no? Me descalifiqué totalmente. Este, me di cuenta que la había regado, que no había hecho lo que debí, pero no lo hice de manera positiva, vaya, porque no está Ujú. mal que lo hagamos. Qué bueno que identifiquemos cuando nos equivocamos o cuando quizá no tuvimos la mejor acción, la mejor actitud. Pero si todo el tiempo nos estamos como latigando, por así Ujú. decir, pues Ujú. desarrollamos esta ansiedad, ¿no? Claro. Y siempre estamos esperando las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa o situación social. Ay, hay muchísima gente así, que quizá no tiene ansiedad social, pero que siempre es súper negativa y está esperando lo peor de lo Súper peor, negativo, ¿no? sí. Eso es horrible. Ujú. Bueno, entonces entre los síntomas físicos, que ya más o menos se los mencioné, pues está el ruborizarnos, los latidos del corazón que son más fuertes y rápidos, los temblores, la sudoración. Te decía también que hay los malestares estomacales. Yo creo que a muchos nos ha dado el típico retortijón o el que de pronto de la nada sientes que estás inflado de puro aire, ¿no? Sí, Y, y- sí. y eso es un síntoma de ansiedad. O cuando vas en el tráfico, por ejemplo, Ujú. me acuerdo que hubo una época que íbamos en el tráfico y a mí me causaba mucha ansiedad ir en el tráfico y ya ir contra el tiempo. Ay, O sea, sí.
El Sí, saber que sí. hacía 1 hora y media a la oficina y que había salido 5 minutos más tarde, 5 minutos ya era el Ya se acabose. volvían media hora más o así, ¿no? Se volvía Al llegar. media hora más de camino, entonces ya sabía que iba a llegar tarde y me daba una ansiedad que Ujú, efectivamente me daban retortijones y necesitaba parar en algún lugar a un baño, porque si no iba a llegar en claro, pésimas condiciones a mi trabajo, ¿no? claro. Entonces ese es un como un ataque de ansiedad, por así decirlo. Cuando la mente se nos pone en blanco también, o cuando de repente sentimos tensión muscular, que a muchos también les pasa, eso es por exceso de estrés también, que inclusive tienen que tomar complejo B o inyectarse el complejo B para que O se que se te relaje, contractura la espalda, ¿no? sí, la A mí eso cintura, me el pasa, se cuello, me ajá, contractura la espalda. sí, pero este es un síntoma aislado de Ujú. estrés, no quiere decir que tengas ansiedad social, Sí, a claro. menos de que cumplas con todos estos que acabamos de Ay, no. mencionar. Solo el de beber alcohol antes de situaciones, no, no es cierto. No, pero, por ejemplo, yo sí te puedo contar igual, ¿no? Cuando sucedió lo del papá de mis hijos, yo Ujú. sí entré en una etapa muy larga, yo creo que de años, de una ansiedad muy fuerte, en donde mi muleta, y creo que también ya lo comenté una vez, era el cigarro. Sí, O claro. sea, mi adicción era el cigarro. Yo Ajá, no era el alcohol, pero era el fumar y cigarro. fumar y fumar y fumar y fumar, fumar. Bueno, cabe mencionar que en Ujú. el caso de los niños, ellos exteriorizan su ansiedad al interactuar con adultos o con niños iguales a ellos. Puede ser a través de llantos, de berrinches, o se aferran mucho a los papás, ¿no? Me imagino así como con esos berrinches de que te agarran la pierna y quieres caminar y ahí lo traes arrastrando y está, pero prendido, ¿no? El chamaco. O de plano se niegan a hablar, ¿no? No quieren, vivieron una situación difícil. Por ejemplo, yo creo que mi hijo lo padeció también por la misma razón que yo padecí la ansiedad. Ujú. Pues él también tuvo un periodo antes de entrar a terapia en el que, sí, su manera de manifestar que la muerte de su papá había sido una situación que no se esperaba, le causó aislamiento porque dejó de convivir con otros niños, hablaba poco, hacía muchos berrinches, vaya, su comportamiento fue distinto y bueno, pues se llevó con un profesional para que fuera distinto. Ahora, bueno, solo se presenta ansiedad o temor intenso al hablar o actuar en público. O sea, todo esto que les estoy contando es cuando hay más personas, no en otro tipo de situaciones. Ajá, ¿correcto? ¿Me sigo con las situaciones que el ansioso quiere evitar? ¿O quieres Pues comentar no, algo? quiero comentar también esta parte de que también, más bien, también son algunos síntomas, además, que tienes esa necesidad de andar con alguien siempre, con un amigo a todas partes. Ah, Y sí. luego hasta te enojas. Ay, pero ¿por qué no me quieres acompañar? Ándale, acompáñame, ¿no? O, ay, acompáñame al baño. Ay, acompáñame al no sé dónde. Acompáñame y acompáñame. Oye, si no puedo, ¿no? Pero pues desgraciadamente es parte de ese ser ansioso, ¿no? De esta ansiedad social que estás experimentando, ¿no? De este trastorno. Entonces, si tú eres de esas personas que necesitan que alguien les acompañe a todos lados, pues hay que reflexionar y desmenuzar el por qué tenemos esa necesidad. Y también yo hace rato bromeaba con esto de beber alcohol, pero pues es una de sus, uno de los signos de esta ansiedad social, que es beber alcohol antes de situaciones sociales para calmar los nervios. Yo sí conozco a mucha gente que dice, ay, un tequilita para calmar los nervios. Y a veces suena como que lo hacen de una forma pasiva, pero es más activo de lo que uno piensa, ¿no? Igual que el cigarro. Ajá, Ujú. igual que el cigarro. Sí, Entonces, sí. pues son como estas cuestiones que la verdad es que, como les decía, si tú tienes alguno de estos signos, pues valdría mucho la pena que te analizaras y que hicieras en un papelito, pues a lo mejor esto que estamos mencionando, el hacer como una lista de cotejo de, a mí me pasa esto, o no, a mí me pasa esto también, o no me pasa, o así, porque siempre es bueno atenderse, siempre es bueno atenderse. Entonces,
pues no lo descartemos, ¿no? Y pues bueno, esto sería como el complemento de los signos de la ansiedad social, María. Ahora sí, ayúdanos con esto de las causas de la ansiedad social. Antes de las situaciones que evita, ¿sí? Ajá, sí. Ok. No, perdón, las situaciones sociales, sí, sí, sí. Bueno, las situaciones sociales que el ansioso quiere evitar son interactuar con personas poco conocidas o con extraños, ¿no? O sea, por eso siempre pide al amigo que lo acompañe al baño, ¿no? Porque no quiere enfrentarse a nadie más, él solo. Y acompañado, pues le da como un poquito más de valor, aunque no está padre acompañar a nadie al baño, ¿no? Ay, bueno, O sea, nosotras sí nos o acompañamos, sea, no te fuchi. hagas, no te hagas. Bueno, pero tú y yo somos hermanas. Ay, ¿eso qué? Pero yo no le pediría a una compañera del trabajo que me acompañara al baño. ¿Cómo para Bueno, qué? si, No. si estamos en la Bueno, fiesta de fin de ya. año, yo sí les pido que me acompañen. Pues porque está bueno el Bueno, chisme sí, pero y pues no quieres dejar de hablar ni en el baño. ay, no, yo no. Ajá, y Bueno, luego. evitan asistir a fiestas o reuniones sociales, o sea, por lo mismo, si van a fiestas, desde qué me voy a poner y si me veo gordo y si ven que no bailo y si me invitan a fumar y si, no, o sea, Ujú, todo, ¿no? El temor a ser juzgado en todo. Ir al trabajo o a la escuela es también una situación difícil para los ansiosos sociales. ujú. Híjole, yo conozco un buen que en el gobierno piden y piden y piden días económicos y sacan justificantes médicos, y de veras no van, ¿eh? Ya no sé si es por esto, no sé si es Ay, porque no, están eso es por flojos, enfermosos o por flojos. porque acá donde yo estoy también es así de, pues como, por ejemplo, hay muchos administrativos que tienen derecho a 2 pases de salida al mes, uno por quincena. O sea, Ah, eso es o sea, salirse. salir temprano, o sea, poderse salir Ah, ok, temprano. ok, ok. Pero pues es en un caso de tener que ir al festival de la hija o ir a Sí, sí, firmar sí, sí. boletas, ya saben. No, o sea, hay gente que ya, o sea, que ya es de cajón, que pues tal día pido y tal día pido y ya, ¿no? Lo hacen así, pues porque es gente que, pues, siempre extiende la mano para que le den antes de trabajar. Bueno, pero a los ansiosos, que los que realmente están sufriendo este trastorno, les cuesta mucho trabajo ir ahora sí que al trabajo o Ujú, a la escuela. ujú, Tampoco les gusta iniciar conversaciones, lo que les digo, o sea, como no quieren ser observados para nada, ajá, ujú. quieren pasar desapercibidos, bueno, iniciar una conversación está como en chino. Y sí, efectivamente me ha pasado como a menudo con algunos chiquitos como de entre 9 12 años, ¿no? Este, pero sí también con gente adulta, ¿no? Que gente ya de nuestra edad que dices: "Ay, de veras no le sacas ninguna palabra ni a tirabuzón", ¿no? Ujú, Este, hacer contacto visual, obviamente, tener citas, no, hombre, bueno, ni pensarlo, ni pensarlo. Pero vuelvo a lo mismo, yo siento, y no estoy segura, no soy psicóloga, pero yo siento que esto tiene mucho que ver con la autoestima. O sea, si no quieres hacer contacto visual, no quieres tener citas, no inicias conversaciones, o sea, eres antisociable, no quieres ser juzgado, ¿no? O sea, no quieres que te miren, casi, casi no quisieras ser invisible, sí. ¿no? A mí Pues me, esto es como de inseguridad, ¿no? claro, a mí ahorita que tú terminas me gustaría hablar de 8 situaciones en las que se presenta la ansiedad social y que es lo que te digo, que parece que no las tenemos, o sea, que no somos parte de, pero lo tenemos más cerca que nada. Ok, E incluso ok. hasta nosotros podemos ser parte de eso, Sí, 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 sí. Ya tanto casi de, termino. de, de ser Ay, víctima como del victimario podemos ser, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, entrar en una habitación donde los demás ya están sentados. Bueno, el ejemplo que les comentaba del cine, o también se me ocurre, cuando tienes una junta, en mi caso hay, en mi dirección hay como 80 personas más o menos, y sí me ha tocado que hay reuniones con todas las áreas de la dirección y no falta el que llegó hasta el final y ya llevamos quién sabe cuánto tiempo de haber empezado la reunión. Y cuando entra ese alguien en plena reunión, ¿qué pasa? Pues automáticamente todas las caras voltean a ver a esta persona. Entonces el ansioso, bueno, prefiere ya no llegar. Ujú. Ajá.
devolver artículos en una tienda. ¿Por qué? Pues porque cuando vas y quieres, es que no me quedó, ajá, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el temor? A que te juzguen, ¿no? Entonces, tú ya estás pensando por la otra persona que ha de estar pensando que estás gordo, que te compraste una talla muy chica, que seguro lo usaste y lo estás devolviendo, que, o sea, cosas así que en realidad pues no son ciertas, ¿no? Todo Claro. está en tu pensamiento. Ajá. Comer frente a los demás también, ¿no? Lo que te decía. ¿Cómo? Pues es que, ¿cómo te ves a ti que no quieres que te vean comer, Ujú. ¿no? Sí, sí. Por el mismo temor a ser juzgado. No sé, a lo mejor te embarras, a lo mejor masticas con mucho ruido, lo que sea, como sea que lo hagas, no debes de tener ningún temor por eso. O bien, como te decía, usar un baño público, ¿no? Porque, oye, somos seres humanos, tenemos síntomas y actos fisiológicos normales del ser humano, ¿no? Si vamos a hacer pipí, obviamente la pipí hace ruido cuando cae, igual cuando hacemos popó, ajá, y nos van a escuchar, y para eso es el baño, ajá. Malo que lo hiciéramos en la calle o que lo hiciéramos en otro lugar, ¿no? Pero bueno, el ansioso ni siquiera va al baño. Yo conozco algunas personas que no hacen del baño en ningún baño más que en el de su casa, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora sí, te cedo los 8 casos, pero activa tu micrófono. Perdónenme. Pues en realidad tiene mucho que ver con lo que ya dijiste, pero a mí sí me gustaría como puntualizar estas situaciones, porque hay unas que me parecen súper importantes. Bueno, el de sentir que todo el mundo te juzga. No, bueno, antes de eso decirles que la ansiedad social no es solamente timidez, que también pueden ser muchísimas cosas más como las que voy a mencionar a continuación. La número uno es sentir que todo el mundo te juzga, ¿no? Como lo que mencionabas del baño o lo que mencionabas de llegar tarde a algún lugar, porque si llegas tarde y te sientas y entonces todo el mundo te voltea a ver, ¿no? Ese podría ser una. Recordar de forma obsesiva las cosas que has dicho o hecho. Y esto pasa cuando, por ejemplo, dices algo y ves la reacción de los demás ante lo que tú dijiste y se te queda en la mente de la cara que hizo fulana, pero ¿qué Ujú. habrá sentido? ¿Qué habrá pensado de mí? A lo mejor por eso no me contrataron, ¿no? Lo que tú contabas de lo del TEC de Monterrey, de esa entrevista, ¿no? Que entonces se te queda el pensamiento de, pues, ¿en qué la regué? O sea, ¿por qué hice? ¿Por qué tal? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué no? Y a Sí. veces uno es muy duro consigo mismo, pero generalmente es porque tiene esta ansiedad social, ¿no? El recordar de forma obsesiva las cosas que has dicho o hecho. El número 3 sería pensar que eres aburrido y no tienes nada que aportar, y esto va directamente proporcional a esto de la autoestima, ¿no? Del amor propio, que siempre, siempre, siempre lo sacamos en estos episodios, en este podcast, porque es muy, muy importante tener bien que sean amantes de ustedes mismos, que seamos amantes de nosotros mismos con todo lo que implica. De esa manera no vas a pensar que eres aburrido y que no tienes nada que aportar. No es cierto, siempre tenemos algo que aportar porque somos seres distintos y somos seres que podemos intercambiar ideas y construir mundos nuevos a partir de la opinión de los demás, y eso está súper padre, ¿no? Porque se puede crear una diversidad de opiniones y entonces, pues no pensar en eso en realidad, ¿no? Pero pues sin embargo mucha gente lo piensa y es parte de esta ansiedad social. Por ejemplo, otro que me llama mucho la atención es dejar mensajes sin leer por un largo periodo de tiempo. Y esto es porque ese mensaje seguramente lo asociaste con algún tipo de emoción que no te gusta o que te genere esa ansiedad, y entonces prefieres dejarlo a un lado y no lees algo que a lo mejor es muy importante porque no puedes enfrentarlo. Entonces, a mí se me hace muy, muy importante. Pensar que eres una carga, volvemos al número, a relacionarlo con el número 3, ¿no? De que pensar que eres aburrido y no tienes nada que aportar. El número 5, pensar que eres una carga, también es directamente proporcional al amor propio, totalmente. Entonces, nunca vas a ser una carga para nadie. Yo creo que eso es algo que se alimenta en la familia o del núcleo de donde vienes desde que naces. Desgraciadamente, pues no todo el mundo tiene la fortuna de ser apapachado y de ser valorado desde niño, ¿no? Incluso yo creo que muchos y la mayoría, hay muchas carencias de ese valor.
muchas carencias, porque ninguna familia es perfecta. Entonces, pero tampoco llegar al extremo de pensar que somos una carga, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos resolver. Nosotros no podemos resolver como esto de pensar que somos una carga en algún momento o para alguien, entonces tenemos que acudir a que nos ayuden a resolverlo. El número 6, preocuparte porque la gente pueda ver la ansiedad que tienes. Híjole, yo quisiera, más bien no quisiera estar en los zapatos de nadie que sufre este tipo de ansiedad, porque es muy evidente. O sea, hay gente que tiene, o sea, que no tiene uñas. No tiene Sí, uñas. Está impresionante. O sea, hay gente que no tiene uñas, que fuma todo el tiempo. Yo conocí a una persona que se comía las uñas, se los juro, ya las tenía como a la mitad y además fumaba. Entonces wow. tenía los dientes horribles, se comía las uñas de una manera cañona, porque una persona ansiosa quería controlar todo el tiempo, no dejaba hacer a las personas, quería toda la atención para ella y sentía mucha ansiedad si ella no era el centro de atención. Entonces, está muy cañón esta parte, ¿no? Porque es como que la contraparte del número 6, preocuparte porque la gente pueda ver la ansiedad que tienes. Esta persona ve, o sea, todo el mundo se daba cuenta de la ansiedad que tenía. Entonces, no sé si en el trasfondo en realidad le preocupaba que vieran la ansiedad que tenía, ¿me explico? Entonces, parece un trabalenguas, pero sí está Sí, ya cañón. era ansiedad de la ansiedad. Ajá, ansiedad de la ansiedad, sí era como súper, ay, cañón, hasta me acuerdo y bueno, es que parecía hasta brujita la mujer. Pero bueno, necesitar alcohol o drogas para perder la inseguridad, eso ya se los había mencionado, pero no solo el alcohol, las drogas también está cañón, ¿no? El sentirse, más tranquilo porque pues te echaste una copita de tequila o te echaste un churrito, ¿no? Y entonces pues esa necesidad no está padre, ¿no? Para controlar la ansiedad, pues no, en realidad no la controlas, como que haces que se te olvide, ¿no? Así es. Y creer que todo el mundo es muy seguro de sí mismo, menos tú. Y volvemos otra vez al número 5 y al número 3. El número 8 es va directamente relacionado con el amor propio, ¿no? Tú tienes mucho que aportar en este mundo y no todo mundo es seguro de sí mismo. Hay gente que sí tenemos, ¿qué tal? Hay gente que sí somos súper seguros de nosotros mismos. No, yo me considero una persona segura de sí misma, pero también tengo ahí como que mis huequitos, ¿eh? En muchas Bueno, cosas. es que Pero no llego a esta ansiedad, no llego a esta ansiedad social. a eso iba. Hay que mencionar que también hay diferentes personalidades, Ah, ¿no? O sea, claro. hay personalidades que efectivamente son tímidas. Yo siempre he dicho que todos somos talentosos, pero en diferentes planos. Ajá. Ajá. A lo Ujú. mejor tú eres muy desinhibida, ¿no? Y a ti te encanta participar y cantar y chacotear y eso, pero a mí no al mismo nivel. A lo mejor me gusta también, pero no lo hago tan desinhibidamente como tú, ¿no? A lo mejor yo soy más reservada o más tímida en algunas cosas. Y para otras me explayo y a lo mejor tú dices: "Ay, mi hermana", ¿no? O sea, así, pero así le pasa a muchísima gente. Entonces, bueno, una cosa son el tipo de personalidades distintas y otra cosa es que ya estamos desarrollando síntomas y que cumplimos con todo este perfil que acabamos de mencionar. Ajá. O sea, Ujú. no por tener un síntoma de eso ya, ay, no, ya somos ansiosos sociales y llévenme al médico, ¿no? O sea, Tú no, sí, o sea, tú no, no, no. no. Tú sí, y No, ahí donde la ven, o sea, ahí afortunadamente, donde la ven, la verdad es que la tuve que controlar antes de grabar el episodio. No, no es cierto. Ajá, afortunadamente, yo sí fui con un profesional y no, ni siquiera sabía que existía esta etiqueta de ansioso social, ¿no? ujú. Yo fui por otras situaciones que estaban sucediendo en mi vida y que, bueno, pues ahí seguramente mi psicóloga se fue dando cuenta de qué era lo que yo presentaba y ha de haber dicho, no, esta mujer necesita urgentemente ayuda. Y bueno, no obstante, estuve como 6 o 7 años en terapia, o sea, sí fue un rato, totototototote, ¿no? Sí, claro. Y siempre es bueno regresar, o sea, si tú crees que el profesional te puede ayudar para cualquier situación que tú creas que alguien más te puede ayudar con escucharte, aunque sea una vez, hazlo, no lo dudes, es una inversión en tu salud mental.
No es un gasto, es una inversión, de verdad, se los prometo. Y hay apoyo psicológico en diferentes organismos gubernamentales que son gratuitos, ajá, o que su costo es eh, pues muy simbólico. Y bueno, pues hay profesionales en los que sí tienes que pagar una consulta de 700, 900 pesos, pero vuelvo a lo mismo, o sea, de verdad es una inversión, es una inversión. No sé si ya terminaste con los 8 puntos, ¿verdad? Ya, te tocan las situaciones sociales que queremos escuchar. Ah, no es cierto, perdón, las causas de la ansiedad social. No, bueno. Ando dormida, ¿Cómo? enamorada. Perdónenme, estoy enamorada. Bueno, les quiero contar. Existen 3 factores importantes de manera general que pueden causar la ansiedad social. Uno, por rasgos hereditarios. No está muy claro hasta qué punto se debe a la genética o a las conductas adquiridas, ajá, el que nosotros podamos desarrollar la ansiedad social. Pero ojo, si tenemos algún familiar que padezca ansiedad, tenemos muchas posibilidades de desarrollarlo. Ajá. Cuando vivimos en un entorno donde existe mucho estrés, mucha ansiedad, podemos desarrollarlo en cualquier momento de nuestra vida. El segundo factor es por estructura del cerebro. Hay una estructura del cerebro que se llama núcleo amigdalino. Cuando las personas tienen este núcleo amigdalino hiperactivo, pueden tener una respuesta ante el miedo exacerbado, ajá, el cual causa un aumento de ansiedad. Es como una química cerebral, ajá, que tenemos todos los seres humanos, no todos los tenemos igual, pero cuando es hiperactivo, entonces tenemos un miedo pues un miedo a vivir, ajá, un miedo a estar, un miedo a sociabilizar, a interactuar. El tercer factor es el entorno. Ajá. Podemos desarrollar este trastorno, eh, como les decía, por una conducta adquirida en alguna situación social desagradable o incómoda. Bueno, por ejemplo, en mi caso, y miren, no es que sea yoyista, lo menciono porque efectivamente el podcast es para contarles experiencias que hemos vivido y a través de ellas podamos dejarles algún mensaje o enseñanza, ¿no? Una situación fuerte que yo viví fue, bueno, pues cuando el accidente de mi esposo, que a mi parecer causó un cuadro de ansiedad bastante fuerte. Y luego tuve otro que desencadenó otras enfermedades, que fue cuando me dijo el abogado que tenía en aquel entonces que el DIF me iba a quitar a mis hijos porque yo quería quitarles la herencia que les correspondía, ¿no? Que era una mentira, o sea, todo era una mentira, pero creo que alguna vez les dije, para mí lo más importante en el mundo son mis hijos. Entonces, solamente el hecho de pensar, como decía mi hermana al principio, ¿no? Cuando ya estás pensando en una situación negativa de algo que no ha sucedido y que tampoco sabes si va a suceder, Ujú. pero ya estás ansioso, ya tu actitud ya es de temor hacia esa situación que a lo mejor no ha sucedido, pero que puede suceder. Bueno, yo moría, que si así me quitan a mis hijos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ese es otro tipo. Cuando tienes un accidente automovilístico también, no sé, hay situaciones muy fuertes. Es cuando hay un divorcio también. ¿Y a qué voy? A que, por ejemplo, los niños pueden desarrollar la ansiedad a través de situaciones como el bullying en la escuela, ¿no? Que son las burlas, el hostigamiento, el rechazo, el ridículo o la humillación, ¿no? Por ejemplo, ya sea en sus familias o en la escuela, en su grupo de amigos, ¿no? Este, o a través de conflictos negativos, ¿no? Como los decía, peleas familiares, el divorcio de sus papás, algún maltrato en casa, etcétera, les causaría esto. Eh, los niños tímidos que enfrentan situaciones o personas nuevas pueden tener también mayor riesgo. Es decir, ¿cuántos niños no conocemos que cuando va a ser su primer día de clases,
es horrible para algunas mamás, en serio, a mí me tocó ver a muchas, donde el chamaquito se les arrastraba y se les aferraba la pierna, como les decía hace un rato, de no quiero entrar, y la Miss casi casi se los tiene que arrancar, ¿no? De las Mm, entrañas para que se queden. De verdad, desarrollan un cuadro de ansiedad horrible. También puedes desencadenarse en reuniones laborales o presentación en público. Bueno, ya dimos muchos ejemplos de esto. Y otro punto que me pareció importante de mencionar, porque también hay mucha gente así, gente que tiene desfiguración facial. Ajá. porque le dio una embolia o algo así. Una parálisis, Sí, perdón. sí, o porque sufrió quemaduras, etcétera. Ujú, Ajá. ujú. Desarrolla este cuadro de ansiedad y es lo mismo. Y por supuesto que tiene que ver con la autoestima y el amor propio. Y ojo, es de mucho cuidado, porque bueno, nosotros no tenemos nada, nuestro rostro está bien, no presenta desfiguración, no está quemado, no está chueco, etcétera. Y aún así, a veces nos falta amor propio y nos falta autoestima, nos falta aceptación. Pero imagínate para alguien que sufrió un desfiguro, ¿no? Este, o para alguien que es tartamudo Ay, sí. o que sufre Parkinson, por ejemplo, son personas que quizá en algún momento de su vida estuvieron bien y de repente su vida dio un giro por completo y desarrollan, a través de esto que les sucede, desarrollan además un cuadro de ansiedad, Ujú. donde por supuesto aumenta su timidez, ajá, y su miedo a ser juzgados. Obviamente todo, aunque digamos que no y aunque no queramos, si entra alguien en silla de ruedas, todo el mundo voltea. Si entra alguien con muletas, todo el mundo voltea. Si entra Sí. alguien enyesado del brazo, todo el mundo voltea. Bueno, más aún, imagínate que entra alguien este, con el rostro desfigurado, ¿no? O que empiezas a escuchar a alguien que estaba tartamudeando y ahorita hasta me acordé de alguien que conozco también que tartamudea mucho al hablar y yo de repente hasta le hago bullying. Tache Marisol, no debo de hacerlo, Sí, ¿no? tache Marisol. Este, sí, sí, sí. Y bueno, pues el Parkinson también, ¿no? Creo que, si no me recuerdo, mi abuelito paterno tuvo principios de Parkinson, ¿no? Pues principios Ya muy no, al final, principios no. más bien ya Y no muy tuvo, al sí, final, porque, durante 10 años más o menos no, tuvo, ay, sí, claro, durante 10 bueno, años mira, más no o me acuerdo menos, o no cuánto sé, tiempo, y pues obviamente se le pero iba acrecentando. sí, porque sí recuerdo que ya al final teníamos que darle de comer, porque no podía, por ejemplo, meterse la sopa, la cuchara llegaba vacía, ¿no? Ya a su boca, ya llegaba sin sopa, con Ujú. tanta temblorina. Y bueno, él ya estaba viejito, pero una persona joven con Parkinson, pues no está padre que todo el mundo la voltee a ver. Igual que el niño autista, igual que el que tiene síndrome de Down, igual que el que tiene cualquier tipo de capacidad diferente, siempre es como objeto de voltear, de mirarlo, porque son diferentes a la mayoría de la gente. Y bueno, podría causar eso un cuadro de ansiedad social. Fíjense, Ujú. hay una película que se llama Del amor, bueno, en realidad no sé cómo se llama la película, pero sé que viene del libro de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Amor y adicciones y otras Ah, adicciones. bueno, pues es la La película, pasaron este fin de semana. es la película de ese libro del El amor y otros demonios, que bueno, se llama así, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Amor y otras adicciones. Amor y otras adicciones, y precisamente habla de este tema del Parkinson en una persona joven, ¿no? En donde, pero ya es Ajá. una cosa muy agraviante, ¿no? En la vida de esta mujer, y se tiene que enfrentar a un montón de cosas, y la que menos tiene ansiedad en esa historia es ella. Más bien a la gente le causa ansiedad verla a ella tan joven con Parkinson, ¿no? Porque ella ya lo Sí, logró, ella lo logra controlar, pero hay mucha gente alrededor de esta chica en donde dicen, no, o sea, es que, ¿cómo le haces para tener tan poca edad, pero ya tienes una pero enfermedad tan también grave, ¿no? pero también fuma muchísimo. Por ejemplo, Ajá, también entonces, es una chava que fuma muchísimo. Digo, sí está medicada para el Parkinson,
pero sí desarrolla conductas de de ansiedad. ansiedad muy Ajá, cañonas, ¿no? ajá, Y mira, precisamente hoy haciendo la investigación del tema, estaba revisando mi cuenta de Netflix, porque bueno, no están para verlo, pero me llegó un correo diciéndome que mi cuenta había sido bloqueada y entonces dije, ay, pero ¿por qué? Y entré para ver si era cierto y total que me encontré una película que comencé a ver, ya no la terminé de ver, pero estaba yo escribiendo los síntomas de la ansiedad y al mismo tiempo estaba escuchando la película y dije, wow, o sea, hasta parece que tiene que ver. Es una chica que es de una complexión robusta, pero no gorda, no obesa, ajá. pero no es delgada, ¿no? Y quiere entrar a un gimnasio. Ella es rubia y de Ah, ojos ya sé cuál claros, es. que no me acuerdo cómo se llama, me siento bonita, o Ajá, porque dice, Miss Prairie. I feel I pretty, feel decía. Prairie. Ajá. Ajá. Y que entonces llega y pide unos zapatos, ¿no? Unos tenis en el gimnasio. Pero le dice en voz baja a la de la recepción, ¿no? Pero que sean del número 4. Y la de la recepción, del número 4, pero así gritando, ¿no? Y la otra dice, bueno, del 5 y medio. 5 y medio, pero de doble ancho, o sea, pero la de la recepción así gritando y la pobre con un temor de que todo el Claro. mundo volteara a ver y que se diera cuenta que ella calzaba grande y que además tenía un pie ancho, etcétera. Entra al gym, ¿no? Y se sube a las bicicletas de spinning y ya se siente muy chucha porque además otra chica muy bonita le hace la plática como si nada, ¿no? Cuando tú estás sano emocionalmente, ajá, no tienes por qué hacer diferencias con nadie. Todos somos iguales, ajá. Ujú. Y la otra es, cuando tú tienes amor propio, no te sientes diferente a los demás tampoco. Claro. Te das Ujú, cuenta que tus capacidades, tus talentos y todos son iguales a los de los demás. ujú. Pero esta chica todo el tiempo se sentía fea, gorda, tonta, inepta. Toda su vida era una calamidad. El caso es que se sube a la bici y creo que no fijó bien el asiento de la bici y Ujú. rebota y sale ella volando, se le rompe el legging, o sea, todo le pasó. Y bueno, ya no terminé de ver la película y tampoco se las voy a Ay, no, contar. ya no spoilers, ya, ya, No, ya, ya. exacto. Pero trae muchos episodios de amor propio, de autoestima, ajá, y quizá algunos síntomas que tienen que ver con el tema de hoy. Se las recomiendo. Ujú. Sí, yo también. Ok, tengo algunas complicaciones que quisiera leer rápido, ¿puedo? Sí, Ok. como tú no editas el pod, nah, no es cierto. Ajá, Ok, algunas complicaciones y que tienen que ver directamente con la autoestima, como ya les dije, es la baja autoestima, problemas para actuar de forma asertiva, un diálogo interno negativo, lo que les digo, ¿no? Todo el tiempo estás pensando mal de todos los demás y también de ti. O sea, seguro me fue así porque yo soy una tonta, porque no estudié, porque no me fijé, y se pasa porque seguro le caigo mal, porque me tiene envidia, porque ya, o sea, todo eso. Ajá. Hipersensibilidad a las críticas, habilidades sociales deficientes, hay aislamiento y relaciones sociales difíciles también, logros académicos y profesionales deficientes o de plano nulos, ¿no? O sea, no es que sean deficientes, no existen los logros. Abuso de sustancias, como les decíamos durante todo el podcast, como beber demasiado alcohol, fumar o incluso ya ingerir otro tipo de sustancias, ¿no? Y uno de los más graves, el suicidio o el intento de suicidio. Por eso es que hay que estar alertas y que si nosotros somos los ansiosos, como dijo mi hermana, hazte varias preguntas y busca ayuda. Ujú. ujú. Totalmente. Siempre es súper importante como cuestionarte, ¿no? Porque, o sea, es como detenerte y cuestionarte. Yo creo que ahí vas a encontrar las respuestas. Y bueno, conforme a, bueno, más bien, pues nosotros, si tenemos algún familiar que creemos que sufre de estos ataques de ansiedad, les voy a dar algunas recomendaciones ya para terminar, porque ya saben que a Sí, ya. nosotras ni nos gusta el show y el chisme, pero es como súper importante mantener estas posturas
con respecto a nuestro familiar o a nuestro amigo o a la otra persona, ¿no? Y la empatía es como muy, es parte fundamental de esto que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, siempre es vernos en el lugar del otro para poder llevar a cabo esto que voy a decir. Entonces, en lugar de decir o en lugar de pedirle que deje de preocuparse, porque nosotros no sabemos la situación que está pasando, eh, ¿por qué no empatizamos con esa persona y le hacemos ver que estamos ahí para ayudarle? ¿No? Es muy importante. Decirle que deje de preocuparse no nos va a llevar a nada, porque además no sabemos cómo que se siente, pero lo que sí podemos hacer es hacerle ver que estamos ahí para ayudarle. Ajá, que no sabemos qué siente, pero que lo vamos a poder ayudar. Otra de las cosas es, en lugar de decirle, tranquilo, ¿por qué estás nervioso? Respira. O sea, la verdad es que no funciona tampoco porque vuelvo a lo mismo, los niveles de ansiedad son muy personales, la ansiedad social y la ansiedad en general es muy personal. Nosotros nunca vamos a saber qué nivel de tranquilidad necesita o no vamos a sacarle en primera instancia el por qué está nervioso. O sea, a lo mejor él mismo no lo sabe. Entonces, en lugar de decirle que esté tranquilo, cuestionarle por qué está nervioso y decirle que respire, que se calme, mejor, lo mejor sería acompañarlo y y pues a lo mejor entre los dos platicar y a lo mejor en esa plática se puede dar un descubrimiento de cuál es el objeto de su ansiedad, a lo mejor entre los dos, y si no, como ya les comentamos, pues es acudir a pedir ayuda a algún profesional. Yo creo que eso sería lo más adecuado. Otra de las cosas es que en lugar de evitar hablar con él sobre el tema, demostrarle, hay que demostrarle que estamos ahí para escucharlo y algo bien importante, sin juzgar, porque somos muy dados a juzgar, somos muy dados a opinar, ay, pero es que seguramente hiciste esto, pero es que seguramente tal, pero es que no sé qué. Aparte aseguramos, ¿eh? Con esas palabras lo decimos y es súper triste. Entonces, un amigo de verdad no juzga, entonces un amigo de verdad escucha y no evita hablar de temas que le incomodan a la víctima, ¿no? En este caso, pues al que sufre de la ansiedad. Entonces, eh, pues yo sí les recomiendo que sí ayuden a esa persona a enfrentar el tema, porque yo creo que es muy importante. Y ya por último, no perdamos la paciencia. O sea, no perdamos la paciencia con esas personas. Al contrario, hay que aceptar las circunstancias, ¿no? Yo siempre he pensado que al analizar las circunstancias, incluso el platicar para poder saber qué está ocurriendo o el antecedente del por qué está así, nos puede llevar a destapar o a abrir muchas puertas que nos pueden dar mucha luz, que nos pueden dar muchas soluciones. A lo mejor no somos profesionales, pero a lo mejor sí podemos ayudar a esta persona con esta empatía, acompañándolo, escuchándolo sin juzgar, ¿no? Y aceptarlo tal y como es y por qué está así. O sea, como resolvernos a nosotros mismos también, darnos esas respuestas para poder ayudar a la otra persona. Entonces, si tú tienes algún familiar que sufre con estos ataques de ansiedad, pues hagan esto. Yo les voy a tratar de dejar en algún sitio, yo espero que en el video, estas imágenes al final del video del episodio para que las tengan ahí y puedan ustedes tener estas maneras de ayudar a un familiar o a un amigo, ¿no? Que se queden ahí en el episodio. Y pues bueno, a mí me parecen estos temas súper fuertes, la verdad, súper, súper fuertes, porque es como me pongo a analizar como mis círculos sociales, como, ay, no inventes, o sea, cuando profundizamos en estos temas es como darme cuenta que tengo a personas que sufren de estas cosas, pues más cerca de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces dices, chino inventes, por eso habla así, o chino inventes, por eso le da miedo esto o el otro, ¿no? Y entonces es cuando, justo lo que tú decías hace rato, ¿no? De tu compañero el tartamudo, ¿no? Que le causa esta ansiedad y entonces pues en realidad tenemos que estar ahí para ayudarlos, ¿no?
para ponernos en su lugar, para demostrarles que podemos escucharlos y que podemos incluso canalizarles a algún amigo, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela hay un montón de psicólogos en donde que pueden ayudar a estas personas y que a veces ni siquiera nuestros propios compañeros lo saben. Entonces yo creo que es importante que les hagamos saber que podemos ayudar con esto. Y no sé si podríamos poner a Miriam Ángeles como en los contactos por si alguien necesita Sí, ayuda, pues les vamos a dejar el contacto de nuestra terapeuta, eh, pues que nos ayuda también en estos temas como de resolver. sí, de hecho, inclusive hasta podrías dejar su teléfono, como en el episodio de Ajá, acoso sexual, y yo bueno, le mando un mensajito para avisarle, ¿no? ujú, Que bueno, igual y algunos pudieran contactarla. Rapidísimo, 2 cosas. ajá, ya, Algo que genera muchísima ansiedad ajá, es no tener actividad. claro, ujú, Ajá. sí, Así totalmente, que ocúpate, 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 ocúpate. Ajá. Busca sí, algo que te que ocupe tu mente en cosas positivas y que no te permita pensar cosas que no. Ajá, así es, ocúpate. ujú, Y de verdad, se los digo de corazón, no soy mocha ni soy vaya, es un consejo que no me han pedido y algo que a mí me ha tocado experimentar. Sí me gusta echar la copa social, ¿no? En algún momento me encantó fumar, ajá, llevo ya varios meses sin hacerlo y me siento muy, 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 muy bien. Pero cuando tenemos un cuadro de ansiedad, el beber, el fumar o el consumir otras sustancias, que eso sí no lo he hecho, lejos de tranquilizarte, porque igual el alcohol hace que se te olvide, ¿no? Y el cigarro te tranquiliza tantito, o tú crees que te tranquiliza. Más bien te generan más ansiedad. Al grado de que ya no, si empezaste fumándote un cigarro diario, mañana ya te fumas 2 y luego 3 y luego ya no lo puedes dejar porque te vuelves adicto. Entonces vienen otras complicaciones. Y lo mismo pasa con el alcohol y otras sustancias. Entonces, si eres fumador social, qué rico, disfrútalo. Si eres tomador social, qué rico, disfrútalo. Pero si lo haces como un hábito porque quieres calmar tus nervios o quieres calmar este estado ansioso en el que te encuentras, estás haciendo lo incorrecto. Busca ayuda de otro modo. No así es lo es. más recomendable. Ajá. Ujú, así es, totalmente. Yo también les doy siempre una recomendación cuando te sientes ansioso, cuando sientes que no sabes para dónde vas. En alguna ocasión, con algunas pacientitas de mandalas, yo les digo que recuerden de alguna actividad que les causa felicidad o que les causaba felicidad, no sé, hacer un rompecabezas, pintar algo, hacer pulseritas o cosas que hacíamos de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, que nos causaba mucha felicidad. Y entonces de pronto, ay, perdón, si alcanzan a escuchar a mi perro, pero ya saben que es el avisor de todo. Y entonces, pues que se consigan como eso que les gustaba hacer de niños, ¿no? O de adolescentes o de jóvenes, no lo sé. Que vuelvan a hacer un rompecabezas, o que vuelvan a pintar, o que vuelvan a hacer pulseritas, o que, no sé, alguna cuestión que les mantenga la mente ocupada. Eso que va a provocar, pues que ¿cómo se llama? Pues que se me fue el término, pero los paralelos del cerebro, ¿no? Hay uno que trabaja en la parte creativa y otro que trabaja en la... Hemisferios, No, hemisferios. no, Sí, no, es es que el hemisferio izquierdo y derecho. tiene otra, pensamiento paralelo. El pensamiento paralelo, hay uno que es creativo y uno que razona, ¿no? Y el creativo lo tenemos ahí parado todo el tiempo, porque solamente lo utilizamos para resolver problemas, pero resolver problemas de manera negativa.
nunca lo ocupamos o son muy pocas las veces que lo utilizamos para hacer un rompecabezas porque no estamos acostumbrados a hacer un rompecabezas o pintar porque creemos que esas son cosas de niños y que ya no lo tenemos que hacer. No, o sea, ese tipo de cosas de verdad que son recomendaciones que yo les doy. Hay veces que yo me siento así como que hoy algo me falta, no me siento motivada y agarro mis colores, porque aparte tengo infinidad de plumones, colores, crayolas de colores y me pongo a hacer un mandala y entonces así empiezo a sacar lo que tiene mi corazón. Yo creo que son a lo mejor prácticas que son padres y que deberían de intentarlas, de verdad, no importa la edad que tengan, háganlo, búsquense algo en que ocuparse. 100% como dice Mari, la terapia laboral es buenísima, trabajen en algo, pero aparte pónganse a hacer algo que les cause felicidad. Y bueno, evidentemente sobra decirles que todos estos trastornos, ¿no? De ansiedad social, pues no hay mejor, de verdad, no hay mejor sanación que ir con un especialista, ¿no? Que ir con alguien que les ayude a sanar la mente, que alguien que les ayude a desmenuzar este trastorno, alguien que les ayude a ir resolviendo paso a paso, porque no se puede hacer de la noche a la mañana. Obviamente todo tiene un proceso y pues eso se los recomendamos. Así que si ustedes quieren, si no tienen a alguien, pues aquí les vamos a dejar el teléfono, el contacto de Miriam Ángeles, que la queremos mucho y le mandamos un saludo gigante. Y pues ya, hermana, no sé si, bueno, antes de irme, yo les quiero decir que se suscriban al canal, que por favor vean los episodios y que si ustedes no los pueden ver ahorita, pues que los vean más tarde o que o lo compartan con alguien que aprovechen las vacaciones para ver lo que no han visto. Y que no olviden que estamos en YouTube, que le den clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, que le den like al video o igual si no les gusta, pues ya que, ¿no? Pero que pongan un comentario ahí también, eso nos ayuda muchísimo, de verdad. Pues muchas gracias, consentidos, ojalá y les haya gustado este episodio, de verdad, compártanlo. Marisol, no sé si tengas alguna otra cosa que decir. No, ya es todo. Me dio muchísimo gusto también saludarlos. No dejen de seguir las recomendaciones, no dejen de vernos. Les mandamos un abrazo enorme, enorme. Ok, pues cuídense mucho, consentidos, no olviden suscribirse. Estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Apple Podcast. Y perdón, en nombre de Bosch que no deja de ladrar, pero no sé qué pasa. Ay, sí. Pero bueno, cuídense y nos vemos luego. Bye, bye. Adiós, Mari, bye. Vívelo con sentido. Somos Marisol Sáenz y Nadia Sáenz. Consentidos, gracias por acompañarnos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. No olvides compartir este podcast para que llegue a las personas indicadas. La vida no tiene sentido si no compartes lo que sabes.